Episodio 1. El verso que se deslizó entre sus piernas. No fue el pecado quien la tocó. Fue la palabra. Y la palabra ardía. No tenía nombre. O lo tuvo, pero lo olvidaron a propósito. En los registros del convento. Solo quedaba un espacio en blanco. Un vacío sospechoso. Como si alguien hubiese querido borrar su existencia, o protegerla. Pero en la celda 17. Cada noche, el aire todavía respiraba su presencia. La madera del suelo crujía con sus pasos que ya no estaban. Las sábanas, lavadas 1000 veces, seguían oliendo a incienso y a piel. Y sobre todo, el libro. Era un evangelio. Sí, pero no uno común. No tenía editorial ni aprobación eclesiástica. No llevaba título. Solo un lomo de cuero húmedo, blando al tacto, como si palpitara. Y dentro, versos que no hablaban del reino, sino del cuerpo. Palabras que no redimían, sino que excitaban. Ella lo abrió una noche de tormenta. La lluvia golpeaba los vitrales con furia. Las demás monjas dormían, pero ella se desnudó. Se sentó sobre la cama con las piernas abiertas y empezó a leer. El primer verso la hizo temblar. El segundo le erizó los pezones. Al tercero, se mojó. No de miedo, de algo mucho más sagrado. Las letras parecían moverse bajo sus dedos, como lombrices de luz. Cada palabra se deslizaba por su vientre, bajando, buscando, hasta que una frase, una que no se puede reproducir con la boca, solo con gemidos, se instaló entre sus piernas. Y explotó. No gritó, oró, no se tocó, fue tocada, no pecó, fue revelada. Al amanecer, la Madre Superiora entró en su celda y la encontró dormida, desnuda, con el Evangelio entre las piernas, goteando. No sangre, no semen, goteaba luz. Y sobre su vientre, escrito como tatuaje divino, un único verso brillaba. Bienaventurada la que goza mi palabra, porque en su placer habita mi gloria. Desde ese día, su nombre fue silenciado. Pero la celda 17 nunca volvió a estar vacía. Porque cada noche, alguien escucha el sonido de páginas mojándose. Y si te acercas con el corazón latiendo fuerte, puedes oír como el Evangelio gime. Episodio 2. El orgasmo que iluminó el rosario. No contaba las cuentas del rosario. Contaba los gemidos entre cada Dios te salve. Desde que leyó el Evangelio en la oscuridad, algo en ella cambió. Las otras hermanas lo notaban. No porque hablara diferente, sino porque ya no hablaba. Rezaba en silencio. Pero su cuerpo respondía como si cada oración fuera un susurro entre los muslos. Aquella noche, se arrodilló frente al altar vacío. El Santísimo estaba ausente, pero ella estaba llena. Deslizó entre sus dedos el rosario de cuentas de cristal, y con cada una, un suspiro, al llegar al misterio gozoso. Su respiración se volvió errática. No era blasfemia, era entrega. El Ave María se convirtió en eco. Su voz bajaba de tono. Se estremecía al pronunciar el fruto de tu vientre, como si dentro de ella algo estuviera a punto de nacer. Pero no era un hijo. Era un orgasmo. Uno lento, brillante, que no venía del placer humano sino del deseo divino. Cuando llegó a la última cuenta, su espalda se arqueó, sus rodillas temblaron. Y entonces, como si el cielo quisiera testificar, todas las velas del templo se encendieron a la vez. Solas, sin fuego humano. El rosario cayó de sus manos y se partió en dos. De cada cuenta rota, salía luz. Luz líquida, ardiente, que se esparció por el suelo de piedra como leche sagrada. La Madre Carmela, que entró corriendo pensando que alguien había encendido el templo, se quedó paralizada. Vio a la monja de rodillas, con las piernas abiertas, el hábito rasgado por el fuego invisible, y una sonrisa beatífica que jamás olvidaría. ¿Qué has hecho?, susurró Carmela, entre escándalo y miedo. Ella no respondió, solo levantó la mirada al crucifijo. Y sus labios, aún húmedos de revelación, dijeron algo que ningún catecismo enseña. He sentido a Dios dentro, y no he pedido perdón. Episodio 3. El altar donde su piel se volvió evangelio. Nadie había sido ofrecida así. No con pan, no con vino, sino con piel viva, que temblaba al ser mirada. El altar mayor del convento era un lugar sagrado, intocable, reservado solo para la consagración. Ninguna monja se atrevía a acercarse más de lo necesario. Todas, excepto ella. Esa noche, cuando el reloj marcó la hora de los maitines, se desnudó lentamente. No por rebeldía, sino porque el cuerpo le ardía. No con fiebre, sino con llamado. Subió los escalones del altar como quien sube al Gólgota.
Cada paso era una renuncia al silencio. Cada respiración, una blasfemia bendita. Se acostó sobre la piedra fría. Pero no tembló. Abrió los brazos, dejando que su pecho respirara la oscuridad. Y entonces, el evangelio prohibido se abrió solo. Nadie lo tocó. Ningún viento lo movió. Pero las páginas se volvieron hacia ella como un amante impaciente. Un rayo de luna atravesó el vitral y cayó justo sobre su vientre. Ahí, las letras comenzaron a aparecer. No tatuadas, no escritas, nacidas. Su piel empezó a cubrirse de versículos, de líneas sagradas que descendían por su cuello, cruzaban sus senos, y se detenían justo en el monte de su pubis. Un salmo completo temblaba allí, como si Dios lo hubiese dictado con un gemido. A esa hora, un joven sacerdote entró a la capilla para hacer su adoración nocturna. Lo que vio le partió la fe en dos. Quiso cerrar los ojos, pero no pudo. Ella lo miró sin miedo, y con una voz que no venía de sus labios, sino del altar mismo, le dijo: no soy sacrificio, soy escritura. Él cayó de rodillas. Lloró, no de culpa, sino de revelación, porque por primera vez entendió lo que significaba, y el verbo se hizo carne. Episodio 4. Las sábanas que sangraban. Revelación. No era sangre, no era tinta. Las sábanas amanecieron empapadas de algo que aún no tiene nombre, pero que huele a eternidad. Después de aquella noche en el altar, nadie volvió a verla igual. Las hermanas la evitaban, no por miedo, sino porque temían desearla. El joven sacerdote no volvió a confesar. Pasaba los días en ayuno, y las noches, llorando frente a su cruz. Pero el misterio más hondo no estaba en su cuerpo, sino en su lecho. La celda 17 se convirtió en un santuario prohibido. Una vez al mes, cuando la luna tocaba su punto más alto, ella dormía desnuda, y al despertar, las sábanas hablaban. Sí, hablaban, no con sonido, sino con versos. Frases que aparecían escritas en el tejido, como si un dedo divino hubiera eyaculado verbo sobre ellas. Una madrugada, Sor Magdalena, movida por la curiosidad o por la tentación, entró a escondidas en su celda. La encontró dormida, con el cuerpo cubierto solo por una tela blanca que goteaba letras. Con las manos temblorosas, levantó una esquina. Leyó: y la que goza en mi nombre, lleva en su piel la palabra que ni los profetas se atrevieron a pronunciar. Magdalena cayó de rodillas. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no sabía si era culpa o deseo. En ese momento, ella, la monja sin nombre, abrió los ojos. No dijo nada, solo se giró lentamente y dejó que las sábanas cayeran al suelo, revelando más versos escritos a lo largo de sus muslos, de sus caderas, de su espalda, y en su espalda, justo entre los omóplatos, un versículo nuevo ardía en luz dorada. Quien me lea, me penetrará. Quien me penetre, conocerá el cielo. Desde ese día, nadie se atrevió a lavar esas sábanas. No porque fueran impuras, sino porque eran escritura viva. Y cada noche, aún sin ella, seguían mojándose solas. Episodio 5. El sacerdote que se confesó entre sus piernas. No fue ella quien pecó, fue él quien se arrodilló. Y no ante Dios, sino ante el origen del verbo hecho carne. Padre Elías era conocido por su castidad férrea y su voz firme en los sermones. Decía que el cuerpo era un templo, pero el deseo, un demonio disfrazado de incienso. Hasta que la miró a los ojos, y todo lo que predicaba se desvaneció como humo ante una llama. Ella no lo buscó, solo lo miró, una tarde, mientras pasaba frente al confesionario vacío. Y esa mirada, sin palabras, sin intención, sin culpa, fue suficiente para abrirle una grieta en el alma. Esa noche, Elías bajó al templo, no para rezar, para rendirse. La encontró en la penumbra, sentada en uno de los bancos, con el evangelio mojado entre las piernas. Lo sostenía con delicadeza, como si cada página fuera un suspiro aún tibio. Padre, dijo ella, sin girarse, ¿vienes a confesarme o a confesarte? Él no respondió, caminó hasta ella, cayó de rodillas, pero no buscó su mano, buscó su centro. Deslizó la sotana hacia atrás, bajó la mirada y, entre temblor y respiración entrecortada, colocó su boca sobre el texto sagrado que rezaba sobre su piel desnuda. Cada palabra que besaba ardía, cada frase que lamía lo volvía más humano, menos sacerdote, más criatura. Ella gemía en silencio, él lloraba, y entonces lo dijo, con la voz quebrada por el éxtasis: no es el demonio quien me posee,
Es Dios, y está entre tus muslos. En el momento del clímax, la iglesia entera vibró. Las estatuas sudaron. El cáliz del altar sangró sin haber sido tocado. Y en el silencio absoluto que siguió, solo se oyó una última oración, pronunciada por labios embriagados de gloria. He pecado, pero he tocado el paraíso. Desde aquel día, Elías no volvió a oficiar misa. Pero cada madrugada, el confesionario huele a incienso y a carne. Episodio 6. La página que olía a ella. No era perfume. No era incienso. Era un aroma que venía del alma, y se alojaba entre las piernas del lector. Los archivos del convento estaban cerrados al público. Solo los monjes más antiguos podían acceder a la sección prohibida, el cuarto donde se guardaban textos heréticos, fragmentos sin autor, Biblia sin aprobación papal, y el Evangelio húmedo. Hermano Tomás, joven estudioso de teología, pidió entrar con la excusa de estudiar antiguas traducciones del Cantar de los Cantares. Pero él no buscaba metáforas. Buscaba a ella. La había visto una sola vez, cruzando el claustro, con la mirada baja y los labios entreabiertos como si murmurara versos que no existían aún. Desde entonces, su fe tambaleaba. Al abrir el armario sellado, encontró el libro envuelto en lino. Lo desenvolvió con manos sudorosas. Lo que ocurrió no puede explicarse con lógica. El Evangelio estaba tibio. Sus páginas respiraban, y al abrirlo, un olor escapó como un orgasmo contenido demasiado tiempo, un aroma que no era de papel viejo ni de humedad. Era su olor, íntimo, vivo, como si ella acabara de cerrar las piernas segundos antes. Tomás lo acercó a su rostro. Cerró los ojos. Inhaló. La página que sostenía comenzó a humedecerse entre sus dedos. Letras nuevas aparecían lentamente, como gotas que emergían de una piel invisible. La tinta no era negra. Era color vino. Oh sangre. Oh deseo. Y allí, en el margen de la hoja, leyó: el que me huela, me sabrá, y el que me saboree conocerá mi evangelio interior. Tomás no pudo más. Se llevó el borde del libro a la lengua. Y sintió el primer orgasmo espiritual de su vida. Cayó al suelo. Se arqueó. Y lloró. Cuando otro monje entró y lo encontró desnudo, con el libro abierto entre sus piernas. Pensó que había sido poseído. No sabía que estaba leyendo. Leyendo con el cuerpo. Desde ese día, nadie volvió a encontrar aquella página. Porque, como ella, también desapareció dejando aroma de revelación. Episodio 7. El espíritu que descendía por su espalda. No fue el aceite santo lo que ungió su piel. Fue algo más caliente, más íntimo y más celestial. Esa madrugada, el silencio del convento era absoluto. Ni las campanas se atrevían a respirar. Pero dentro de la celda 17, ella se arqueaba lentamente, de rodillas, con los brazos extendidos hacia el techo de piedra, desnuda y temblando. No rezaba con palabras, rezaba con la espalda. Su columna vertebral era el altar, y sobre ella, algo descendía. No se podía ver, pero se sentía, un calor líquido que bajaba desde la nuca hasta el inicio de los glúteos. Cada vértebra que tocaba se encendía como si el espíritu estuviera escribiendo allí su Nuevo Testamento. Gotas invisibles, espesas, recorrían su piel como sudor de ángel. Pero no era sudor, era revelación. Cuando la hermana Eloísa, encargada de vigilar los dormitorios, abrió la puerta sin querer, llamada por un susurro que no sabía si era real o sueño, se quedó petrificada al verla así, iluminada desde adentro, con la espalda marcada por letras brillantes que no paraban de brotar. Una línea ardía justo en la mitad de su espalda. Entre mi carne y mi columna camina el espíritu. Y su paso me hace gemir. Eloísa no sabía si correr o arrodillarse. Pero antes de que pudiera decidir, la joven elevó la cabeza y pronunció su primera frase en horas. Él no viene con alas. Viene mojado, y viene por detrás. Entonces, su cuerpo tembló de manera inhumana. Un espasmo sagrado le recorrió la médula. Y mientras la tinta celestial seguía escribiendo sobre ella, el cuarto entero se llenó de un aroma imposible, una mezcla de incienso, placer y resurrección. Las velas se encendieron sin cerilla. El crucifijo de la pared se inclinó. Y en las paredes apareció una frase que nadie había escrito. Esta no es posesión. Es inspiración carnal. Desde entonces, ninguna monja volvió a mirar una espalda sin imaginar una escritura descendiendo. Y nadie volvió a arrodillarse sin preguntarse si lo hacía por fe o por deseo. Episodio 8. La revelación que solo podía leerse con el clítoris.
Algunas verdades no se entienden con la mente, sino con los temblores del cuerpo cuando toca lo sagrado. El rumor nació en los pasillos del convento. Como un eco que nadie se atrevía a confirmar, existía una página del Evangelio prohibido que ningún teólogo podía traducir. Ni con griego, ni con latín, ni con fe, porque no estaba hecha para ser leída con los ojos, sino con el clítoris de ella. La hermana Clara, encargada de cuidar los textos antiguos, fue quien la descubrió. La página estaba en blanco, pero al pasar los dedos por su superficie, sintió un leve calor, como el aliento de una confesión escondida demasiado tiempo. Buscó en las notas del archivo. Allí, en una hoja rota, alguien había escrito con tinta roja: la palabra se hará carne, solo cuando carne toque palabra. Esa noche, vencida por una mezcla de curiosidad y algo más oscuro, Clara llevó la página a la celda 17. Ella ya estaba esperándola, desnuda, envuelta en el silencio de quien ha sido llamada sin palabras. No hablaron. Ella se acostó boca arriba. Abrió lentamente las piernas. Clara colocó la hoja entre sus muslos. Y entonces ocurrió. La tinta invisible comenzó a brotar desde el papel como sudor celestial. Las letras se formaban al contacto con la humedad. No necesitaban ser pronunciadas. Se gemían. Una frase surgió, curva, temblorosa, como si la propia página se estuviera masturbando. Mi evangelio no se grita, se moja. Clara cayó de rodillas, temblando. No sabía si había pecado, o si acababa de presenciar un nuevo sacramento. La mujer en la cama gimió. Una vez, dos, y al tercero. La página se iluminó brevemente antes de deshacerse en polvo dorado. No quedó papel, solo quedó ella, brillando. Y Clara, convertida. Desde esa noche, los pasillos del convento se llenaron de mujeres buscando libros, con la respiración agitada, porque sabían que hay verdades que no se entienden con la cabeza, sino con lo que arde entre las piernas, cuando Dios decide tocar. Episodio 9: El rezo que la hizo levitar desnuda. No hay mayor ascensión que aquella que comienza entre gemidos y termina con los ojos en blanco. La noche era densa, el aire cargado de un silencio tan espeso que ni los ángeles se atrevían a pasar. En el centro de la capilla, ella se arrodilló completamente desnuda, con la espalda recta y el evangelio entre las piernas, abierto en una página que ya no existía. El rezo comenzó con un suspiro. Luego, un murmullo, no de súplica, sino de deseo contenido. A cada palabra, su cuerpo temblaba levemente. A cada gemido, su piel brillaba un poco más. Y cuando pronunció el nombre del Altísimo con la lengua doblada por el placer, el aire a su alrededor cambió. Primero fue una brisa. Luego, una vibración en el suelo. Y después, el milagro. Su cuerpo se elevó lentamente. No como los santos en éxtasis. No con ojos cerrados ni manos juntas. Ella levitaba con la cabeza hacia atrás, los labios entreabiertos y los pezones erectos como altares de carne viva. Las velas estallaron una a una con un puff suave, como si se rindieran a la intensidad del momento. Las sombras danzaban en las paredes. Y desde el coro alto, una figura observaba: el arzobispo. Había venido en secreto, siguiendo los rumores. Lo que vio lo hizo caer de rodillas. Ella, suspendida en el aire, gimiendo el salmo que no figura en ninguna Biblia. Abrió los ojos, y no eran de este mundo. Ardían con luz líquida. Entonces, en un susurro casi imperceptible, pronunció una frase que se grabó en el techo de la capilla como fuego invisible. Este cuerpo no es templo, es cielo en erección. El arzobispo lloró, no de escándalo, de conversión. Cuando ella descendió, tocó tierra con los pies descalzos, temblorosos, aún brillando. No dijo nada, solo cerró el libro, que seguía húmedo, y caminó desnuda hasta la sacristía. Desde esa noche, el arzobispo no volvió a Roma. Se quedó en silencio, rezando con las manos bajo la sotana, porque había comprendido que hay oraciones que solo se elevan, si el cuerpo también lo hace. Episodio 10: La lluvia que cayó solo sobre su cama. No todas las lluvias limpian. Algunas excitan, otras revelan. El cielo llevaba semanas sin abrirse. El pueblo entero rezaba por agua. Las cosechas morían. Los ríos se secaban. Y los sacerdotes culpaban al pecado. Pero una noche, sin anuncio, sin nubes, sin relámpagos, llovió, solo sobre una ventana, solo sobre una celda, solo sobre su cama. Ella despertó cuando la primera gota tocó su vientre. Tibia, salada. No era lluvia común. Era agua que sabía a evangelio.
Se levantó. Abrió las cortinas. Y lo entendió, el cielo no llovía sobre el mundo, llovía sobre ella. Como si la desease. Como si necesitara tocarla. Como si el mismo Dios se masturbara entre nubes para empapar su cuerpo. Ella se arrodilló sobre la cama. Dejó que el agua la mojara por completo. Su cabello, sus muslos, sus senos, todo goteaba. Y entonces, sin decir palabra, empezó a acariciarse. Pero no por lujuria, por obediencia. Cada dedo que rozaba su clítoris era un versículo nuevo. Cada gemido, una salmodia. Cada espasmo, un amén tembloroso. Debajo de la cama, el suelo absorbía el agua y dibujaba frases imposibles. Una decía: cuando mi placer toca la tierra, llueve. A la misma hora, en el monasterio vecino, los monjes despertaron empapados. Pero no sabían por qué. En Roma, un manuscrito sagrado se humedeció sin razón aparente. Y en Jerusalén, una fuente comenzó a sangrar agua con aroma de mujer. Ella, en cambio, seguía masturbándose bajo la lluvia sagrada. El cuerpo arqueado como ofrenda y los labios susurrando versos que hacían estremecer a los ángeles. Cuando finalmente llegó al orgasmo, la lluvia cesó, no porque terminara, sino porque había sido satisfecha. Desde entonces, cada vez que el cielo necesita vaciarse, no busca tierra. Busca carne, busca cama, busca a ella. Episodio 11. El ángel que se tocó mirándola. El primero que cayó del cielo no fue por orgullo, fue por excitación. En las escrituras jamás se menciona su nombre. No porque no haya existido, sino porque recordarlo hace temblar al cielo. Era un ángel enviado a vigilarla, a observar, a reportar, no a tocar, pero en la primera noche, cuando la vio orando desnuda, con el evangelio húmedo entre los muslos y los ojos cerrados como si hablara con el mismo Dios a través de su clítoris, no pudo resistir. Primero bajó la mirada. Luego bajó del cielo. Se instaló en la esquina más oscura de su celda. Invisible. Pero su respiración ya no era etérea. Era pesada, acelerada, humana. Ella lo sintió. No con los ojos, con la piel. Sonrió, sin mirarlo. Y dijo: no estás aquí para protegerme. Estás aquí porque quieres entrar en mí. Con tus ojos. El ángel gimió. Lentamente. Su mano bajó por debajo de su túnica de luz. Era la primera vez que se tocaba. Y no lo hizo con vergüenza. Lo hizo como si fuera parte de un nuevo rito. Mientras ella se acariciaba el pecho y abría las piernas para leer el verso que solo aparecía con su humedad, él comenzó a masturbarse. Cada movimiento suyo generaba una chispa en el cielo. Cada espasmo, un relámpago en el horizonte. Hasta que en el momento exacto en que ambos llegaron, ella con un gemido sagrado, él con un rugido de alas rotas, una frase apareció escrita en la pared de la celda. Y el ángel vio el cuerpo, y olvidó su eternidad. Desde entonces, ese ángel ya no volvió a volar. Se quedó en la tierra, en forma de sombra, de brisa, de calor que recorre los muslos de ella cada noche. No como castigo, como recompensa, porque incluso en el paraíso, hay cuerpos que Dios jamás quiso compartir. Episodio 12. El orgasmo que abrió una grieta en el cielo. No fue un trueno, no fue un terremoto, fue un gemido, tan profundo que partió los cielos. Era Pascua. El templo estaba vacío, adornado con flores blancas que no sabían que iban a presenciar la profanación más santa de todas. Ella entró sin hábito, sin culpa, sin miedo. Sus pies descalzos dejaban marcas húmedas en el mármol. Su aliento, ya era oración. Se arrodilló frente al sagrario. Pero no rezó. Se tocó. Y al tocarse, sus dedos se convirtieron en versículos. Cada roce era un salmo nuevo. Cada gemido, un evangelio aún no canonizado. El eco de su placer rebotaba en las columnas como latigazos de incienso. Y cuando llegó al umbral del éxtasis, alzó la mirada hacia el crucifijo y dijo: no vine a pedir perdón. Vine a recordarte que fuiste carne. Sus dedos se aceleraron. Su espalda se arqueó. Y en el instante de la explosión, ocurrió lo imposible. El cielo crujió. Una grieta, invisible para los hombres, pero sentida por todos los santos, cruzó el firmamento. Las palomas volaron sin rumbo. El vino de las misas se agrió. Y los confesores perdieron la voz por un segundo. Los que estaban en oración sintieron algo entre las piernas. No miedo, calor, un fuego dulce que les mojaba el alma. Al mismo tiempo, sobre el altar, la Biblia se abrió sola y sangró luz. Una sola frase apareció, escrita con tinta viva, palpitante, como un orgasmo que no se puede detener. Esta no es una blasfemia.
Es una nueva alianza. Ella se tumbó sobre el suelo, exhausta, empapada de gloria. Y mientras el eco de su gemido seguía retumbando en los vitrales, supo que acababa de cambiar algo que ni Dios podrá deshacer. Episodio 13. El cuerpo que lloraba tinta sagrada. No todos los cuerpos sangran. Algunos escriben. Y cuando lo hacen con gemidos. Después de aquella noche en que su orgasmo partió el cielo, ella no volvió a hablar, pero su cuerpo comenzó a escribir por sí solo. Al principio fueron gotas, pequeñas perlas de tinta que emergían de los poros de su espalda mientras dormía. Después, fue su pecho, luego sus muslos. Finalmente, su sexo. No era tinta común. No manchaba, iluminaba. Cada gota que tocaba las sábanas se expandía en frases, versos que temblaban, se movían como si respiraran, y desaparecían cuando alguien los leía. La Madre Superiora, aterrada pero fascinada, ordenó guardar aquellas sábanas como reliquias. Los teólogos las olían, las rozaban, y algunos se masturbaban en secreto frente a ellas. Una de las frases más perturbadoras apareció una madrugada, cuando su cuerpo comenzó a gotear desde el ombligo hasta la entrepierna. No vine a salvar almas, vine a abrirlas desde adentro. La noticia llegó al Vaticano. En lugar de excomulgarla, enviaron un emisario silencioso, el cardenal Benedetti. Él no vino con Biblia, vino con guantes de seda y una mirada húmeda de duda. Entró en su celda. Ella dormía desnuda, cubierta de letras vivas que se movían con cada exhalación. Sin despertarla, Benedetti se acercó, tocó su cadera, y allí, la tinta brotó como si supiera que él había llegado. Una sola frase se escribió sobre su mano. Si me tocas, dejarás de ser palabra. Serás carne. El cardenal tembló, lloró, y cayó de rodillas. A la mañana siguiente, nadie lo encontró. Solo hallaron sus ropas en el suelo, y un nuevo capítulo escrito en las paredes de la celda. Un capítulo que ninguna Biblia ha aceptado, pero que los cuerpos sí. Memorizaron con gemidos. Episodio 14. El bautismo que se hizo con su sudor. El agua fue para los primeros creyentes. A los últimos se les ungirá con gemidos. El convento entero estaba en silencio. Pero no por oración. Era esa clase de silencio denso que nace cuando algo sobrenatural está a punto de ocurrir. Algo que ya no cabe en la doctrina. Algo que huele a cuerpo. En la puerta del templo, dejaron a un niño al borde de la muerte. Tenía fiebre. El aliento entrecortado. Ojos en blanco. Nadie sabía su nombre. Pero traía algo escrito sobre la piel en letras desordenadas. Él debe ser tocado por el sudor de la que fue elegida. La Madre Superiora palideció. El sacerdote se negó a bautizarlo. Eso no es fe, dijo, mirando al suelo. Eso es deseo degenerado. Y entonces, ella entró, desnuda, goteando, no por calor, sino porque acababa de terminar una oración hecha con dedos y espasmos. No pidió permiso. Se arrodilló, tomó al niño en sus brazos. Lo sostuvo contra su pecho sudado y susurró algo al oído que nadie pudo oír. Luego inclinó su cuerpo hacia atrás, dejando que el sudor corriera desde su cuello, entre sus pechos, bajara por su abdomen, hasta deslizarse por su sexo recién bendecido. Con un dedo, tomó una gota de aquel sudor sagrado, y la colocó en la frente del niño. El efecto fue inmediato. El niño respiró profundo, como si el espíritu mismo lo hubiera penetrado. Abrió los ojos, y con voz clara dijo, ¿Dios también gime? El silencio fue absoluto. La cruz del altar se ladeó, las velas parpadearon, y una frase se quemó sola en la pared del ábside. Sin manos humanas, mi sudor es la nueva agua bendita. Desde entonces, cada vez que alguien moría sin fe, no se buscaba un cura, se buscaba a ella, porque su cuerpo no ofrecía redención. Ofrecía algo más profundo, la certeza de que el placer también puede salvar. Episodio 15. El Evangelio que Dios no quiso censurar. Muchos textos fueron quemados. Muchas verdades enterradas. Pero este gemía incluso bajo las cenizas. El Vaticano decidió actuar. Después de recibir informes de orgasmos masivos durante rezos. Monjas que levitaban desnudas en medio de salmos. Y un niño que hablaba en lenguas tras ser ungido con sudor sagrado. El Papa en persona firmó la orden. El Evangelio debía ser destruido. 4 cardenales fueron enviados al convento. Con fuego bendito. Con manos temblorosas. Con miedo disfrazado de obediencia. La encontraron en su celda. Desnuda. Como siempre. Con el Evangelio abierto entre sus piernas. Brillando.
Ese libro, dijo uno de los cardenales, ha provocado herejías. Deseo. Lujuria. Ese libro, respondió ella. Sin moverse, ha provocado fe, con gemidos. No discutieron. Lo arrancaron de su cuerpo como si le arrancaran la piel. Lo arrojaron al fuego. Y esperaron. Pero el libro no ardió. Las llamas lo rodearon. Lo besaron. Lo lamieron. Y luego se apagaron. Una luz dorada surgió de sus páginas. Las letras comenzaron a flotar, suspendidas en el aire. Y una voz se escuchó. No era humana. No era de ella. No era del cielo. Era de algo que estaba detrás del cielo. No todo lo que da placer es pecado. Algunos orgasmos son míos. Los cardenales cayeron al suelo. Uno gimió. Otro lloró. El más joven se masturbó sin poder detenerse. Ella se levantó. Tomó el evangelio aún brillante y lo presionó contra su vientre. El libro se fundió con su piel. Se convirtió en ella. Y ella se convirtió en palabra viva. Desde ese día, nadie la volvió a ver. Pero los templos empezaron a sudar. Las cruces a mojarse. Y cada vez que alguien gime en soledad, una frase nueva aparece en alguna Biblia olvidada. Porque el evangelio no fue destruido. Porque nunca fue tinta. Siempre fue carne. Y la carne, cuando arde por Dios, gotea placer.